¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles, muy buenas noches. Aquí, como todos los miércoles, vamos a tener esta nueva iniciativa de tener que compartir nuevos valores, nuevas maneras de ver la vida. Y la palabra que estaba buscando el otro día es reinterpretar. Cómo reinterpretar las situaciones mentales, emocionales, físicas, espirituales, y también cómo reinterpretar nuestra historia de vida. El día de hoy tengo la fortuna y la oportunidad de tener a un gran amigo que tengo la fortuna de conocerlo ya aproximadamente 6 años, y hemos estado viendo nuestras bambalinas durante esos 6 años en muchísimos eventos, y he tenido la oportunidad de lograr ver su proceso, su crecimiento y su transformación. Y el día de hoy quiero que venga y nos comparta cómo le hizo, qué fue lo que desarrolló, tanto como mental, emocional, espiritualmente, para que de tal manera todas esas situaciones que la vida le puso pudiera salir avante. Entonces, el día de hoy quiero presentarte a Salvador Santoyo. Por favor, Salvador Santoyo, muchísimas gracias por venir. Gracias. Un gusto tenerte aquí, en este tu espacio también. Y Salvador, estaba leyendo que tienes una consultoría que se llama S3. Sí, bueno, primero que nada, Dan, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Esperando siempre aportar un poco de lo que la vida nos ha regalado a todas aquellas personas que te siguen, que te ven y que en este momento están conectadas o en algún momento verán la repetición de esta charla, porque en realidad es eso. Sí, hace algunos años yo emprendí, formé una consultoría y me está yendo muy bien. Y quizá lo toquemos en algún momento durante la charla, pero llegó doña Pandemia y nos tiró todo abajo. Entonces esa consultoría está ahí todavía esperando una segunda oportunidad para resurgir, y estoy seguro que en algún momento nuevamente estará S3 Comunicación ahí pues dando de qué hablar, compartiendo conocimientos, compartiendo información y herramientas, ¿no? Excelente, Salvador, muchísimas gracias. En ese sentido, yo he tenido la oportunidad de ver cómo iniciaste en maratones de 5 kilómetros, luego 10 kilómetros, y ahorita ya te aventaste un maratón de 42. Estamos por correr un maratón de 42. De 42 kilómetros. Entonces, me gustaría saber cuál ha sido el proceso mental y emocional en ese sentido que tú has tenido para poder primero avanzar en esta etapa como deportista tuya, ¿no? En el hecho de que ahora estás como runner y todos los días te veo que casi a las 6 de la mañana estás activo, corriendo, y porque te sigo. Gracias, gracias. Y me gustaría que nos platicaras un poco de cómo inició ese proceso para decir, ahora yo quiero llegar a correr 42 kilómetros, pero si lo viste desde un inicio, cuando iniciaste los 5 kilómetros o los 2 kilómetros, o fue algo que durante el crecimiento lo planteaste después. Me gustaría escucharte. Fíjate que digamos que este maratón que estoy planeando correr ahora en el mes de noviembre, yo lo voy a correr precisamente festejando un año de haberme enfocado en el running, y lo voy a festejar precisamente corriendo mi primer maratón, mis primeros 42K, pero esa sería como el sueño logrado, ¿no? Pero si nos remontamos al inicio de todo este trabajo que hemos venido haciendo, no solo durante un año, porque hace un año o hace casi un año comencé a correr, pero este proceso de transformación del que me gustaría
platicar y compartir comenzó hace aproximadamente 2 años, un poquito más de año y medio. Entonces, todo comienza precisamente cuando hace algunos años me gustaba correr y corría esporádicamente 5 kilómetros, lo más que llegaba a correr eran 10 kilómetros y terminaba por dejarlo en stand-by. Y hace 2 años, estando yo en una situación física, mental y espiritual muy desagradable, por ponerle un término políticamente amable, ¿no? Una situación, estaba, siendo realistas y si me lo permiten usar ese término, estaba en la mierda, ¿no? Así lo digo, estaba literalmente en la mierda, estaba yo obeso con 125 kilos, no sé, en bancarrota. La situación sentimental, es decir, la situación de pareja no estaba caminando favorablemente, en familia. Entonces, pues prácticamente estaba yo en el hoyo y cavando, como lo decimos coloquialmente. Entonces eso me llevó a replantearme una toma de decisiones crítica en mi vida, sumamente crítica diría yo, porque esto realmente se trató de la vida y la muerte. Wow. En algún momento, en esta situación que les comento, tanto económica, emocional, espiritual, física, me llevó a tener incluso pensamientos suicidas. ¿Y a qué me refiero con esto? Y ahorita lo platicabas al inicio, Abraham, yo emprendo en enero del 2020 una consultoría y los primeros meses, 2-3 meses me empezó a ir muy bien, pero llega en marzo del 2020 llega la pandemia y los clientes con los que estábamos creciendo pues me dicen, oye, vamos a cerrar la empresa una semana, y después me dicen, no, van a ser 2 semanas, y después 3 semanas, 1 mes, 2 meses, y ya la historia, aquellos que tengan pues aproximadamente unos 20 años sabrán, porque tenían alrededor de 15 cuando esto sucedió, sí, sabrán todo lo que vivimos, ¿no? Que no fueron 2 días, no fueron 2 semanas, 2 meses, fueron más de 2 años los que tuvimos así. Entonces, llega un momento en que me acabo el poco dinero que tenía, llega un momento en que mi salud dependía de un sedentarismo muy arraigado en un servidor. Entonces, en ese momento, sí, llegué como si fuera caminando en un sendero, llegué a una encrucijada donde tuve que tomar una decisión. Y esta decisión, desafortunadamente, y no me siento orgulloso de compartirla, sin embargo, creo que es valioso porque puedo literalmente salvarle la vida a las personas que me escuchan o que tienen la oportunidad de conocer mi historia. Yo tuve pensamientos suicidas y creí en algún momento que yo podía valer más si estaba muerto, no sé, por alguna póliza de seguro, por alguna situación que pudiera dejarle algún dinero a mi familia. Pero ¿sabes qué? En ese momento, Abraham, sí, mi hija, que ahorita tiene ya 15 años, quizá ella no lo recuerda, en ese entonces tenía alrededor de 10 años, pues se acerca y me dice, papá, tengo hambre. Y no solo ella tenía hambre, también mi hijo el más pequeño, les mando saludos a América, Iker y por supuesto también a Jared. Mi hijo el más pequeño pues también tenía hambre, ¿no? Mis 3 hijos tenían hambre. Entonces me puse a pensar y dije, ok, si yo ahorita me suicido, si yo ahorita dejo de existir, probablemente las personas por esa misma sensación de apoyo, de dolor o esa cercanía que se pudiera generar para acompañar a mi familia, podrían haberles incluso dado de comer, acompañarlos, hacerlos sentir bien, pero sería una solución temporal, una solución momentánea, y en ese sentido pues llegaría un momento en que iban a estar solos nuevamente, iban a tener hambre nuevamente, iban a tener necesidades nuevamente. Entonces dije, a ver, así me lo dije yo, a ver, cabrón, ahorita te suicidas, ahorita dejas de existir, pero el día de mañana tus hijos te van a seguir necesitando. Entonces fue de,
bórrate esos pensamientos de tu mente y mueve el trasero, cabrón. Ponte a chambearle, ponte a salir de esta crisis, de estas crisis en las que estás sumergido y realmente aporta a la familia como es tu rol del varón, del papá, del líder de la familia. Apórtale a la familia, sé el proveedor que ellos necesitan, sé el proveedor que estás destinado a ser. Entonces fue de, me pongo las pilas y lo primero es dejar mi orgullo de lado, así agarrar mi orgullo y tirarlo a la basura, porque como yo ya era un emprendedor, como yo ya estaba emprendiendo en esa empresa de consultoría, ¿cómo iba a regresar a trabajar yo de colaborador a una empresa? Entonces era como dar pasos hacia atrás. Y en ese momento dije, me quito el orgullo y me dedico precisamente a proveer y regreso a trabajar a una empresa con todo ese orgullo por el piso. Me decían, oye, pero ¿qué no estabas emprendiendo? ¿Qué no te estaba yendo muy bien? ¿Qué no estabas muy a gusto? ¿Y por qué regresas a trabajar a una empresa, no? Entonces fue reconocer, realmente presentarte vulnerable, ¿no? Y decir, pues es que no me estaba yendo realmente bien, es que estoy en una crisis económica, estoy en una crisis de salud, estoy en una crisis emocional, estoy en una crisis de pareja, bla, 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 ¿no? Todo esto, entonces, era reconocer que en ese momento la decisión que habías tomado no era la más adecuada, por lo que haya sido, ¿no? No era la más adecuada por el timing, por la pandemia, que al final de cuentas, mira, todas esas son pruebas y circunstancias que la vida nos va poniendo realmente para preguntarnos si lo que queremos hacer realmente nos apasiona o no, o si realmente queremos hacerlo o no. Regresamos a trabajar y fue como, gracias a todo esto logré recapitalizarme, salir de la crisis económica. Y llega un momento en que ya cuando salí de estas crisis económicas y demás, me replanteo la situación física y de salud que yo tenía, y fue cuando yo mismo me pongo un reto a bajar de peso. Primero mi reto era bajar, no sé, 5 o 10 kilos, ¿no? Como todos comenzamos, 5 o 10 kilos, y fue que comencé con un nutriólogo, y el nutriólogo me empieza a poner una dieta severa, muy severa, ¿no? O sea, alimentos que a mí me gustaban, comidas que yo degustaba, bebidas, ¿no? El alcohol, no soy asiduo o tomador, pero sí me gusta tomarme una cerveza de vez en cuando, un vinito tinto, un tequila, ¿no? De manera ocasional o de manera social. Y me quitaron todo eso, entonces yo comienzo a ver cambios, primero en mi cuerpo, pero yo no estaba conforme solo con eso, ¿no? Estaba bajando 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos cada semana o cada mes, y es cuando yo quiero resolver todas mis situaciones mentales, emocionales, entonces pues me someto a otros apoyos, ¿no? A otros recursos. Pregunta: ¿cuál fue el paradigma que tú rompiste? Te voy a poner en... Estás comentando que hubo un momento en que tenías obesidad, que era sedentario, y en ese momento tenías una mentalidad, tenías unas emociones que te hacían comportarte de esa manera. ¿Cuáles fueron esas ideas o pensamientos o creencias que si tú voltearas a ver al Santollo de hace 6 años, ¿qué le dirías que cambie así drásticamente de mentalidad, de emociones? ¿Cómo cambiar ese patrón? Mira, aquí hay 2 personas clave en mi vida, o en este proceso de reconversión o de transformación, por llamarlo de alguna manera, donde tú te sumerges y actúas de acuerdo a tus paradigmas y estás encerrado en esa cajita con los mismos pensamientos y se convierten, a final de cuentas, en un círculo vicioso, ¿no? Porque estoy obeso, no puedo entrenar, no sé cómo entrenar y por lo tanto no entreno, no hago ejercicio y te sigues manteniendo en esa situación o en esa condición física, ¿no? Es un círculo vicioso por el cual transitas una y otra vez. Y en algún momento
yo conozco a dos personas a las cuales les agradezco mucho, seguramente ellas sabrán de quiénes hablo. Una de ellas es una psicóloga a la cual yo comienzo a presentarle y a compartirle mi situación sentimental, ¿no? Mi situación sentimental, mi situación emocional, la situación, todo lo que había dentro de ese santoyo del que estoy hablando en ese momento. Y con el apoyo de esta psicóloga, de esta persona, pues me empieza a orientar, me empieza a ayudar a ir resolviendo estas situaciones que existían dentro de mí. Y la segunda persona clave en este proceso, y debo reconocerlo, es una gran entrenadora que yo conozco en algún momento, precisamente a través de mi psicóloga de ese entonces. Me presenta esta entrenadora, y más allá de el entrenamiento físico, del entrenamiento corporal, comienzo a ver la situación de una manera diferente, porque debo reconocer que esta entrenadora te hace ver las cosas de una manera diferente. Es más, te entrena, digamos, de adentro hacia afuera. Okay. Es decir, comienzas a ver situaciones que tú tienes por ahí escondidos y que con apoyo de un psicólogo, de una psicóloga, pues se va reforzando y te vas dando cuenta de lo que existe dentro y de lo que te mantiene atorado. Entonces, cuando tú comienzas a ver de manera clara todo lo que hay en esa mente, en ese corazón y en ese espíritu, pues entonces te das cuenta que lo puedes cambiar y comienzas a convertir ese círculo vicioso en un círculo virtuoso, donde ahora tú ya te das cuenta de que eres capaz de romper tus propios límites. Sí. Porque literalmente comencé a romper mis propios límites físicos. Que decías, antes no podía ni correr 1 kilómetro, media cuadra, ya estaba cansado, y ahora ya estoy corriendo casi 25 kilómetros. Mira, comencé a correr 1 kilómetro, como tú lo dices, y después 2 kilómetros, 3 kilómetros, obviamente de manera continua. Sí. Y ya cuando yo, gustoso, llegaba con mi entrenador, le decía, oye, ya corrí 3 kilómetros, o 4 kilómetros, o 5 kilómetros, entonces me decía, ok, pero ahora córrelos en tanto tiempo, y era como, espérame, o sea, tengo años que no corro toda esta distancia, y ahora me estás poniendo retos, pero era precisamente eso, ¿no? Mantenerlo retado. Recuerdo en una ocasión un reto en Barranca de Huentitán, para quienes la conozcan, pues yo no podía alcanzar un punto o poder subir, ¿no? Por ejemplo, por las vías de Barranca de Huentitán, y me puso un reto de, pues las tienes que subir, ¿no? Y cuando lo logro, la primera vez, porque ya lo he hecho muchas veces, gracias a Dios, pero esa es otra historia, cuando lo hago por primera vez fue como, güey, sí puedo hacerlo. Sí. Y es como tu mente cambia el chip en ese momento, y a ver, si ya lo pude hacer una vez, lo puedo hacer otra y otra y otra y otra vez. Pero este rompimiento de paradigmas, atravesar tus límites mentales, te proyecta en otras áreas de tu vida, en otras situaciones. Es decir, güey, si pude hacer esto que no podía hacer o que no tenía ni siquiera planeado hacer, puedo hacer cualquier cosa en mi vida, ¿no? Entonces, comencé a correr más kilómetros, bajaba los tiempos, mejoraba mi desempeño, mejoraba el performance, y eso me llevaba a ir alcanzando más metas. Comencé a correr después 10 kilómetros, 20 kilómetros. Ahorita les cuento la historia de manera rápida, ¿no? Y ahondaremos en los detalles conforme vayamos teniendo oportunidad, pero 10, 15, rompía mis récords personales de distancia, ¿no? 20 kilómetros, hasta que corrí por fin mi primer medio maratón, que fueron 21 kilómetros y 100 y tantos metros, para aquellos expertos que no me vayan a crucificar ahorita, porque no recuerdo la distancia exacta, pero son aproximadamente 21 kilómetros, 100 y tantos metros. Entonces, cuando yo logro correr mi primer medio maratón, nuevamente se rompe otro límite, ¿no? Pero cuando ibas corriendo, cuando llegaste al kilómetro 15, que no habías logrado los 20 kilómetros que ibas pensando. No, pues es que mira, llega un momento en cuando yo lo más que corrí eran 10 kilómetros, lo más que había corrido en mi vida eran 10 kilómetros. Entonces, a partir de los 10 kilómetros, cuando yo corría ya 11 kilómetros, ya para mí era un récord, ¿no? O sea, puedo correr más. Y después corría 12 y 13 y así sucesivamente. Es más, yo, por ejemplo, para el primer medio maratón llegué a correr 18 kilómetros máximo, y ese era mi récord, ¿no?
Entonces mi nuevo récord fue cuando corrí el medio maratón, pero para mí era que ir rompiendo esas... Era como tú tienes tu tabla de récord Guinness personales, sí, ¿no? el récord de Santoyo, ¿no? Así de, a partir de los 10 todos ya eran récords personales en distancia, ¿no? Sí. Entonces para mí... En tiempo y en distancia. Sí, claro. Y ahora, bueno, primero en distancia, me enfocaba más en la distancia, ahora ya me enfoco, ya que he podido correr varios medios maratones, pues me enfoco un poquito más en ir mejorando los tiempos, la técnica, apoyado en la alimentación, en los entrenamientos. Entonces es como, cada vez que voy avanzando, el sábado pasado tuve la oportunidad de entrenar precisamente para el medio maratón que correré este fin de semana, y corrí 22 kilómetros. Para mí es otro récord, ¿no? 22 kilómetros. Y como me estoy preparando para el maratón, pues tendré que correr 24, 26, 28, 30, 32, ¿no? O 34 kilómetros. Entonces, cada uno de esos hitos que se van alcanzando son récords personales, son ir rompiendo cada vez más límites mentales, más alcanzando situaciones diferentes, ir retando a tu cuerpo, ir retando a tu mente. Y aquí un tema también del que seguramente hablaremos es retando a tu espíritu, ¿no? Sí, claro. Porque en algún momento pues tú crees que no naciste para correr y que comienzas a correr a los 40 y pico años. ¿Cuántos años tienes? 40 y pico. No, orgullosamente 45 años cumplidos recientemente. Entonces cuando comienzas a correr a tus 44 años es como, pues no te vas a convertir en un gran maratonista internacional que pueda ganar maratones, pero ir esforzándote, ir retando tu cuerpo a esta edad y verte al espejo, porque eso es algo importante, o sea, verte al espejo. La transformación física. Si ustedes tuvieran la oportunidad de ver una foto de un servidor de hace año y medio, 2 años, o sea, es abismal el cambio, pero más allá de eso, es como verte al espejo y realmente ahora sí apreciarte. Te gusta la imagen que puedes ver en el espejo y es de agradecer todo lo que has tenido que esforzarte, que no ha sido fácil, no ha sido como algo que se pueda llevar a cabo todos los días, ¿no? O todos los ¿Pero años. qué le dices entonces a tu mente cuando están en esos momentos? Mira, ¿Cuál es tu conversación interna para levantarte a las 6 de la mañana aunque estés cansado? ¿Qué les dirías a nuestra audiencia? Y por ejemplo, ahorita Leonor Ramírez te está mandando un saludo. Hola Leonor, qué gusto saludarte. Testimonio. ¿Qué les dirías? O sea, estoy cansadísimo de la vida, del trabajo, del estrés, de la presión mental, emocional y realmente ni energía tengo para hacerlo. Mira, lo primero que pienso es recordar a este Salvador de hace aproximadamente 2 años. Sí. Y es de, no quiero regresar ahí, no quiero regresar a volver a ver esa imagen en mi espejo. Y eso es lo que me hace que yo tenga que, sino que yo decida y que yo elija entrenar en invierno a las 5 o 6 de la mañana con frío, que tenga que entrenar con lluvia, que tenga que entrenar con, no sé, o quizá con sol, con calor, quizá ya casi deshidratándome, pero es como querer hacer algo que te evite regresar a esas escenas del pasado, ¿no? Entonces es como decirle a tu mente, tú puedes mantenerte aquí. Y no solo eso, sino mejorar la situación, ser diferente, tener una resistencia mental mayor, una fortaleza mental mayor, de tal manera que te pueda ayudar a seguir rompiendo tus límites, a seguir rompiendo tus paradigmas y que a través del deporte, que a través del ejercicio físico, te permita visualizarte en otros retos en tu vida. En el aspecto profesional, en el aspecto social, en el aspecto emocional e incluso en el aspecto espiritual, porque aquí algo que no hemos tocado es precisamente la parte espiritual, donde yo ni siquiera sabía lo que era meditar, ni siquiera sabía lo que es todo este tipo de disciplinas en las que tú puedes enfocarte, en las que puedes conocerte un poco más, en las que puedes de alguna manera
desarrollar tu templanza, tu estoicismo, tu paciencia, y en ese sentido, a través de la meditación, conocerte, conocer tu cuerpo, conocer tu mente, porque la mente nos juega en muchas de las ocasiones chueco, ¿no? Es como a veces ella misma nos pone como esos obstáculos, esas trabas donde dice... Le llaman el autosabotaje de cierta manera. Exactamente, el autosabotaje es como que tú no puedes hacerlo, tú no te lo mereces, tú no eres capaz de eso. Entonces cuando tú conoces a tu mente y que de alguna manera en algún momento va a traer a ti este tipo de pensamientos, y recuerda que todo pensamiento al final de cuentas se transforma en una emoción, y esa emoción se va a transformar en una actitud, y esa actitud te va a llevar a ti a precisamente a actuar, a una acción y a actuar de cierta manera. Entonces, al final de cuentas, si nos vamos en retrospectiva, tú eres lo que piensas. Ahora, pregunta. A ver. A ver. Si quiero cambiar entonces ciertos paradigmas mentales, tengo que generar nuevos hábitos de información. Totalmente. ¿Cuáles fueron esos hábitos que tú transformaste o que, por ejemplo, a ese Santoyo que realmente no los tenía, no los aplicaba, ni siquiera todo lo que ahora tú has hecho nuevo? ¿Cuáles fueron esos primeros hábitos que te ayudaron? No hablemos del exterior, sino de tu interior. ¿Cuáles fueron esos primeros hábitos? Puede ser la meditación, pero ¿de qué forma alimentabas tu pensamiento y tus emociones? Ok. Aquí es donde me remito nuevamente a la oportunidad que tienes de conocer a otras personas que ya lo hacen, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres sanar tu mente, pues vas con una psicóloga, ¿no? Que te ayuda precisamente a encontrar las rutas para alcanzar esos puntos óptimos que tú estás buscando de manera mental, ¿no? Pero si tú quieres mejorar en el rendimiento de tu cuerpo físico, pues entonces tienes que buscar a personas que ya han recorrido ese camino que tú ahora no conoces o que tú ahora no tienes. Entonces buscas a personas que ya saben cómo hacer las cosas, no tienes que inventar el hilo negro. Entonces te apoyas de personas que tienen experiencia en ello. Entonces eso te permite salir o ver las cosas fuera de la caja, donde tú ya no estás sumergido en ese círculo vicioso con los mismos pensamientos y con los mismos hábitos que te van a llevar al mismo lugar en el que te encuentras. Entonces, ¿qué caso tiene seguir en el mismo punto si no hay una evolución, si no hay una transformación en ese sentido? Por lo tanto, el apoyarte de personas expertas es la clave. Pero vayamos a fondo. ¿Qué es lo que comienzas a cambiar? ¿Tú qué comenzaste? Mira, tú comienzas a darte cuenta, primero, que hay otro mundo afuera del que conoces. Comienzas a darte cuenta que hay otras técnicas más allá de las que conoces, otras prácticas más allá de las que conoces. Entonces, algo que yo puedo resaltar como un primer paso es: inicia tu día lo más temprano que puedas. De esa manera vas a poder hacer muchas cosas antes de hacer aquellas que tienes que hacer. Y las entrecomillo porque al final de cuentas todos decidimos todos elegimos qué es lo que vamos a hacer. Pero si tú tienes la oportunidad de levantarte lo más temprano posible en tu día, vas a tener la oportunidad de hacer aquello que más disfrutas hacer. Si es que es entrenar, si es que es leer, si es que es meditar, si es que es hacer cualquier cosa. Entonces Pero ¿cómo generas esos hábitos, amigo? O sea, haciéndolo. Totalmente de acuerdo. No hay otra manera. Pero entonces, ¿qué les dirías a los que, por ejemplo, a mí me sucede, y no quiero hablar de otras personas para no meternos en dijes y meretes. No, dijes y meretes. No me gustan los dijes y meretes. Por ejemplo, yo estuve un tiempo haciendo calistenia. Y llegó un momento donde realmente el trabajo y las actividades del hogar y todo lo que representan las nuevas responsabilidades que ahora conllevo,
Hay momentos en que siento que si hago ejercicio en la mañana, tengo que estarme durmiendo a las 8 o 9 de la noche, pero hay actividades todavía en mi actividad, en mi día, que tengo que terminar a veces hasta las 12 de la noche. Entonces, hay momentos en que a mí se me complica muchísimo. O sea, literal se me complica muchísimo de que, espérame, de verdad, yo estoy de acuerdo que quiero comprender, o sea, por eso es este espacio para que todos podamos comprender cuál fue el inicio para ti, para decir, aunque te duela el alma, párate por favor. Es que mira, es precisamente ahí. El secreto de toda transformación es que no hay secreto. Esa es la verdad. No hay secreto. Es acción. Porque todos nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y no es algo propio. Y quiero remitirme, no recuerdo el nombre de esta persona, donde dice que nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si quieres levantarte a entrenar, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para entrenar a la hora que nosotros querramos. Pero muchas veces no queremos hacerlo realmente. Entonces, cuando tú dices, es que me cuesta trabajo levantarme temprano, bueno, pues entonces hay que tomar una decisión. Porque si tú dices, es que yo me ando durmiendo a las 12 de la noche o muy noche y ya no puedo levantarme temprano, entonces hay que tomar una decisión. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Cómo te ves tú en los siguientes años? Realmente esas actividades que tú haces hasta las 12 de la noche, ¿es donde tú quieres estar el resto de tu vida? ¿O quieres estar precisamente haciendo esas actividades que pudieras hacer muy temprano en el día? Es decir, tomar las decisiones, porque una decisión o decidirte por una cosa es renunciar a otra. Entonces es, ¿qué de estas acciones que yo estoy haciendo realmente le aportan a mi vida? ¿Qué de estas acciones realmente aportan a mi transformación y a mi evolución como persona y como el individuo que yo quiero ser? Porque si a mí lo que me apasiona son esas actividades que hago por la noche, ya sea de manera profesional o de manera social, y si yo me veo en ese entorno y en ese contexto a lo largo de los años, pues entonces la decisión es esa. Y no me voy a levantar o me voy a levantar de manera esporádica cuando pueda y cuando quiera hacer ejercicio, pero no voy a vivir en ese entorno del ejercicio físico, voy a vivir en el entorno profesional o social en el que yo me desenvuelvo a altas horas de la noche. Es tomar una decisión. Y nuevamente, el secreto aquí es hacerlo, porque había alguien que me preguntaba, oye, ¿y cómo puedo correr? Si yo tengo ganas. O sea, ¿cómo puedo llegar a correr 21 kilómetros, ¿no? Para un medio maratón. La clave es correr. Y es que dice, pero es que no sé cómo correr. Levántate de tu cama, ponte los tenis, digo, ponte ropa obviamente si es que vas a salir a correr a algún parque, y ponte a correr. Que si no sabes cómo, como puedas, como quieras, con lo que sepas y con lo que tengas. Oye, que no tengo los tenis super top para correr, con los tenis que tengas. Oye, que no tengo ropa deportiva para correr, con la ropa que tengas. Seguramente ahí en el closet, escondido en el último cajón, vas a tener algún short o algún pants o algo para las chicas, algunos leggings o algo que te sirva para hacer ejercicio. Ponte una playera, esa playera que nunca usas, la que te regaló el político que ganó y nunca regresó a tu colonia. Ponte esa playera y salte a correr. Es decir, simplemente hazlo. Y con el paso del tiempo a lo mejor vas a decir, bueno, es que yo no puedo correr aún, pero puedes caminar. Y vas a ver que tu mismo cuerpo te va a ir pidiendo cada vez más y más. Es más, tu mismo cuerpo te va a ir retando, te va a decir, ay, ¿a poco solo vas a caminar el día de hoy? ¿Por qué no corres 100 metros? Y vas a correr los 100 metros y mañana te va a retar a que corras 200, 300, 400, 1 kilómetro y así sucesivamente. Y como en mi caso, en un año te vas a ver corriendo un maratón, ¿no? Porque yo comencé así, con 1 kilómetro, 2 kilómetros y ahora pues llevo ya 4 medios maratones, a punto de correr el quinto. Tengo planeado correr 6 medios maratones antes de correr el maratón y es con el que festejaré mi primer aniversario como runner. Entonces, de esa manera la clave es simplemente la acción, ¿no? Hacerlo. No hay algo, una receta que yo te puedo decir en este momento, tienes que hacer esto, esto y esto para poder levantarte a entrenar, para poder levantarte a leer, para poder levantarte a meditar.
Yo no sabía meditar, pero era ni lo que era la meditación. Pero a lo que voy es, a ver. Son las 5 de la mañana y está timbrando el teléfono. ¿Qué es lo primero que piensas? Lo primero que pienso es, en ese momento, antes de apagar una alarma, es de, güey, no la apagues. Levántate, siéntate en tu cama y ya que te sentaste y que tengas la alarma así dándote larga, yo digo yo, que te esté chingando en ese momento la alarma, que tú ya estés sentado en tu cama, hasta ese momento, apágala. Porque te vas a asegurar, al menos, o la probabilidad de que te vuelvas a quedar dormido ya es menor. Que si tú simplemente estiras la mano y la apagas. Puede ser un buen hábito que te levantes, o sea, siéntate en tu cama, espera 10 segundos, apaga la alarma y en ese momento te vas paso a paso. No pienses en, si me levanto voy a tener que correr tantos kilómetros. Ni siquiera lo pienses. Simplemente siéntate en tu cama, apaga la alarma y el siguiente paso, ¿qué es? Ponerme mis calcetas, ponerme los tenis. O sea, es dejar afuera en ese momento todos los pensamientos y solamente hacer acciones específicas. Acción. Y si, oye, es que qué flojera levantarme y buscar la ropa que necesito para correr. Desde te compras la historia, ¿no? Sí, desde... Te compras la historia de no puedo, sí, ¿para no, qué? Qué hueva buscarla. Igual ni encuentro el short con el que me gusta correr y pues mejor aquí me quedo acostado, ¿no? Una noche antes, prepara tu playera, tu short, es más, y hasta cambiarte te da flojera, duérmete ya con esa ropa, úsala hasta de pijama si quieres, y ya te vas a levantar precisamente, o prácticamente listo para correr, ¿no? Entonces es como, ponte tu playera, ponte tu short, te levantas, te pones tus calcetas, tus tenis, y nos vamos a correr, ¿no? Oye, que no tengo ganas de correr, pues levántate, y si hoy querías correr pero no te sientes con energía o estás cansado o cualquier cosa, es de, bueno, al menos voy a caminar. Y te lo digo, te lo prometo, tu cuerpo te va a decir, güey, ya te levantaste, ya estás aquí caminando en el parque, pues ya, güey, ya corre, o sea, ya no te hagas pedazos, ya corre, ¿no? Entonces, ya llegaste hasta aquí, ¿para qué ya te estás haces aquí, nuevo? ya hazlo. Entonces es como, la clave es eso, es no pensar en todo aquello que quiero hacer o que requiero hacer, sino ir paso a paso. Pero eso sí, tener bien claro desde un día antes qué es lo que vas a hacer al siguiente día, porque eso es básico de organización, ¿no? Si tienes una agenda, ya sea escrita, ya sea en Excel o ya sea en algún calendario de tantas aplicaciones que hay, tú sí ten tu agenda, me levanto a tal hora, medito media hora, después me voy a correr una hora, hora y media, regreso, me baño, desayuno, me voy a trabajar, en el trabajo voy a estar de 8 a 5 de la tarde, 6 de la tarde, y de ahí entonces a comenzar a hacer todo lo que eso sí, tener bien claro, pero ir paso a paso, actividad por actividad. Por ejemplo, ahorita nuestra compañera Isis por Facebook nos dice, yo estoy comenzando mi aventura como corredora a mis 48 años y es genial. Lo primero que cambió en mí es el dejar de decirme que por mi edad ya no puedo lograrlo. Hoy sé que mis limitantes son mis pensamientos. Vamos a las dos sesiones pasadas, o el inicio de las sesiones pasadas era cómo nuestros pensamientos nos hacen sentir una emoción, esa emoción nos hace sentir una sensación y después esa sensación nos hace accionar. Entonces, lo que tú me estás diciendo de alguna manera es, haz una rutina en la cual el 80% no sea pensable, pero que esa rutina te saque el máximo. Así es. ¿Es lo que estoy comprendiendo? Automatiza, crea sistemas. Okay. Porque si tú te pones a tomar decisiones cada vez que vas a hacer algo, créeme que luego las decisiones son las que nos mantienen precisamente en esa parálisis, ¿no? De estar analizando de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, si regresamos nuevamente al running, es de qué short me voy a poner para correr, qué playera voy a usar, qué tenis voy a usar. O sea, ya, tenlos listos, simplemente te levantas, te los pones y te sales a correr. Es más, ni siquiera tengas que elegir la ruta para correr, ¿no? Sino desde un día antes, voy a correr esta ruta, voy a correr esta distancia y tan, se acabó, no es de que tengas que estar decidiendo en todo momento. Entonces, automatiza, crea sistemas, hazlo fácil para ti, hazlo fácil para tu mente, de tal manera que lo puedas llevar a cabo sin contratiempos, sin obstáculos. Recuerda que
aquello que nos genera menor resistencia es a lo que nos enfocamos. Y eso sucede con los hábitos. O sea, el hábito que aparentemente me da mayor gozo, el hábito que aparentemente es más fácil o la actividad que es más fácil de llevar a cabo es la que se convierte más rápidamente en un hábito. Entonces, haz que los hábitos positivos realmente sean fáciles de llevar a cabo. Mira, hay una frase que a mí me encanta, que no sé dónde la escuché, donde decía: los hábitos negativos te permiten disfrutar en el presente y pagar en el futuro. O sea, los hábitos negativos te permiten disfrutar en el presente y pagar en el futuro. Es como una tarjeta de crédito. Pero te sale más caro, ¿no? Porque después con la edad ya no puedes pagar. Es como una tarjeta de crédito. Porque tú hoy con una tarjeta de crédito puedes ir y comprar todo aquello que tú quieras. Sí. Pero ¿qué crees? El día de mañana puede ser que los intereses te acaben. Es decir, porque lo vas a ir pagando de manera prorrateada en el futuro y posiblemente llegue un momento en que ya no puedas pagar de todo lo que disfrutaste ahora, ¿no? Okay. Así son los hábitos negativos. Hoy puedes tomar, puedes fumar, puedes hacer 1000 cosas, pero ¿qué crees? Las vas a pagar en el futuro. Ahora, los hábitos positivos es como si tú compraras o disfrutaras hoy o trabajaras durante un tiempo para cuando tengas lo que tú necesitas, comprarte o disfrutar lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy planeando un viaje a Europa, pues yo comienzo a ahorrar desde hoy, ¿no? Y quizá me lleve unos meses o quizá unos años, pero en el momento en que yo ya tengo lo que necesito, voy y disfruto ese viaje. Eso es como pagar con tarjeta de débito, es decir, con algo que ya te pertenece, porque tú ya trabajaste todo eso para disfrutar en el futuro. Entonces, los hábitos positivos son trabajarlos ahora para disfrutarlos en el futuro, porque hablábamos hace un momento de cómo te quieres ver en el futuro, ¿no? Sí. Cómo te quieres ver en los siguientes años. Sí. Entonces, si hoy tú entrenas tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, y tú lo decías, te va a costar trabajo levantarte temprano, te va a costar trabajo entrenar con frío, te va a costar trabajo entrenar con calor, te va a costar trabajo entrenar con lluvia, pero ¿qué crees? En el futuro tu cuerpo te lo va a agradecer. Te vas a poder ver al espejo y vas a decir qué guapo estoy. Y es más, las mismas personas te lo van a hacer saber, ¿no? Pero no solo se trata de lo físico, y que ahí tocaremos un punto después de cómo a través de lo interior se proyecta en el exterior, ¿no? Pero sino también trabajar tu mente, es decir, disciplinarla ahora en esos pensamientos, o eliminando esos pensamientos nocivos o esos pensamientos que no te llevan al punto donde quieres estar en un futuro. Es trabajarlo ahora para en un futuro poder disfrutar de una mente sana, de una mente fuerte, de una mente que te permita alcanzar esos objetivos que tú buscas. Y lo mismo sucede con tu espíritu, ¿no? Reconocer el ser divino que existe dentro de ti, reconocer tu conciencia, hacerte consciente de lo que estás llevando a cabo ahora te permitirá en un futuro también poder ver las cosas con mayor claridad. Entonces, retomando el punto, los hábitos negativos te permiten disfrutar en el presente y pagarlo en el futuro, y los hábitos positivos te permiten trabajar en el presente para disfrutar en el futuro. Entonces, ahí les dejo, ahí se las dejo para que tomen nota y que realmente cuando les cueste un poquito de trabajo implementar esos hábitos positivos o reemplazar esos hábitos negativos, es de cómo me quiero ver en el futuro, no solo físicamente, sino mental y espiritualmente. ¿Qué les decía a nuestros compañeros? ¿Cuántas navidades nos quedan? No sabemos. En el mejor de los casos nos quedan 40 navidades. Podría ser 40, pero fíjate, aquí yo pondría esto sobre la mesa. Quizá nos quede solo una. Es más, quizá lo que hacemos llegar a esa Navidad. Entonces, disfruta hoy para que puedas estar al menos en esta Navidad, ¿no? Que ya se acerca, ya estamos a 3 meses aproximadamente. Aproximadamente estamos a vuelta de la esquina. Si quiere llegar un regalo, bienvenido es. Ahí les mandamos la dirección para que envíen su regalo. Entonces, lo que estoy entendiendo desde tu perspectiva es, primero, ¿qué fue lo que hizo en ti el sí me la creo? Porque
sí está muy padre hablar de que no, yo sí me levanto todos los días y tengo el hábito, pero cuando estaba la situación complicada para poder continuar con ese hábito, te voy a poner un ejemplo. Se dice que para generar un hábito tienes que estar 22 días, un mes, repitiéndolo todos los días para que ya se pueda generar como un hábito. Pero las primeras veces era una vez al mes, 2 veces al mes, 5 veces al mes. ¿Qué era lo que te movía en ese momento para potencializar lo que ahora eres? Acompañamiento. O sea, nuevamente regreso a ese punto, ¿no? Sí. Al sentirte acompañado de expertos, de expertas que te pueden guiar y que te pueden decir por dónde puedes caminar, por dónde puedes transitar ese proceso, eso es primordial. Y la motivación o automotivación que se va generando precisamente con esos pequeños progresos, con esos pequeños pasos, porque nuevamente si yo te dijera que comencé este proceso, porque lo comencé precisamente viéndolo desde el aspecto físico, pesando 125 kilos, y yo decía, o sea, yo no me veía bajando 40 kilos de peso, ¿no? Que llegué a pesar 85 kilos, entonces yo no me veía bajando esos 40 kilos de peso, sino era de ir bajando poco a poco, ir viendo esa transformación y generándome una automotivación, es decir... ¿Un ladrillo a la vez? Sí, un ladrillo a la vez, una piedrita a la vez, si tú quieres, es más, un granito de arena a la vez, ¿no? En ocasiones, porque era de... Iba yo con el nutriólogo y al principio mi mentalidad estaba enfocada en la báscula, ¿no? Y llegaba con el nutriólogo y, güey, o sea, en vez de bajar, subí 500 gramos, ¿no? Y me decía el nutriólogo, es que no te fijes en el peso. El peso es una consecuencia precisamente de la implementación de tus hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, tú aprende a comer en variedad y en cantidad, y de esa manera tu cuerpo solo va a ir bajando de peso, porque mientras tú le das a tu cuerpo lo que necesita o lo que es indispensable, meramente indispensable, sin exagerar, y en ese entonces tú puedas mantenerte activo e ir gastando todas esas calorías que vas ingiriendo, pues tu cuerpo en algún momento se va transformando, ¿no? En el nuevo yo. Porque otra vez, en algún punto, y quiero mencionarlo también, en algún punto, cuando yo estaba en esta transición, o sea, personas que ya veían que estaba yo transformándome físicamente, porque es lo primero que te dicen, ¿te estás enfermo? es lo primero que se ve, ¿no? O sea, no saben si hay un trabajo mental, si hay un trabajo espiritual detrás de, pero es de, algo está pasando con este güey, ¿no? Y entonces era de, oye, yo tengo las pastillitas que te pueden ayudar a bajar de peso más rápido. Yo tengo los polvitos mágicos que te pueden brindar un atajo para llegar al punto donde tú quieres llegar. Y créeme que en algún momento lo llegué a pensar, ¿no? Llegué a pensar en esa posibilidad de consumir todo ese tipo de situaciones que te venden, ¿no? Como mágicos. Los atajos. Los atajos. Pero otra vez, cuando tienes un acompañamiento de alguien que ya ha pasado por ahí, o que al menos sabe de qué se trata, es de, oye, me están ofreciendo esto y puedo llegar más rápido, entonces es de, sí, pero eso no va a ser tuyo, ese va a ser un logro de algo que estás consumiendo, y en el momento en que dejes de consumirlo, probablemente ya no lo tengas, ¿no? Por cualquier situación, por la economía o por cualquier situación, si lo dejas de consumir ya no lo vas a tener. Entonces es de, mejor crea algo que realmente sea tuyo, algo que logres con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu disciplina, con tu constancia, y que no necesites de absolutamente nada para tenerlo. Entonces ahora lo único que necesito es mi disciplina, mi constancia, mi esfuerzo, la dedicación que yo imprimo precisamente a mis entrenamientos, a mi alimentación, cómo me cuido de alguna manera, también los sueños, o sea, es de dormir el tiempo suficiente para poder entrenar. Es cierto que a veces te descuidas, hay temporadas donde sí te duermes quizá un poquito más tarde porque fue la fiesta con los amigos, porque te fuiste al cine tarde, noche, o estuviste, por ejemplo, paseando con alguien. Entonces es como, ya no me dormía. ¿Sacrificar? Sí, es nuevamente tomar esa decisión, ¿no? Okay. Es de, a lo mejor ya no me voy a alcanzar a entrenar, o ya no voy a entrenar lo suficiente, o lo que yo tenía planeado, pero entonces es ir como tomando esas decisiones, ¿no? Y darte cuenta para poder ajustar, ¿no? En el momento en que tú lo quieras hacer. Por ejemplo,
Chava nos pregunta, ¿y si no hay motivación? ¿Y si no hay ese impulso para la disciplina, qué se hace? Es que ese impulso siempre existe. ¿A qué te refieres esa con ese motivación? impulso que siempre existe? Porque nosotros somos los que nos impulsamos. O sea, no hay afuera nada que necesitemos para hacer lo que nosotros queremos hacer. O sea, si te refieres a que no hay motivación externa, a que no hay un impulso externo, pues entonces creo que el enfoque que estamos generando no es el más adecuado. No estoy hablando de si es el mejor o si es negativo o positivo, sino que no es el enfoque que nosotros debiéramos darle para alcanzar nuestros objetivos. El impulso y la motivación deben de venir de adentro hacia afuera, y aquí me remito precisamente a ese punto donde todos nosotros podemos ver cuando alguien está transformándose físicamente, Sí. pero no podemos ver la parte mental y espiritual. Entonces es de, y créeme que aunque comencemos esa transformación de manera física, existe una transformación mental. Porque yo te decía, cuando yo voy alcanzando esos récords personales de distancia, ahora de tiempo, en mi mente se va generando un nuevo paradigma. Se va diciendo, así, literalmente así me lo digo cuando logro esas metas de, güey, ¿ya te diste cuenta que sí puedes? O sea, y cada que corro 1 kilómetro más de distancia, o cada que bajo 1 segundo, 2 segundos más a mi tiempo, es de, ¿ya te diste cuenta que sí puedes hacerlo? Entonces no espero que venga alguien del exterior. Autorreconocimiento sería. Es el autorreconocimiento, o sea, no espero que venga alguien y me aplaude y me diga, güey, qué bien lo hiciste. No, güey, porque en el running, aquellos que corren, pues es un deporte muy aburrido. Un deporte solo, solitario. Sí. Porque ¿quién va a ir contigo corriendo 20 y tantos kilómetros por 2 horas, no? Nadie. Y nadie puede ir corriendo y hablando. Exacto. Digo, habrá quienes tengan esa capacidad cardiopulmonar, pero yo me hablo conmigo mismo, y aquí quiero tocar otro punto. Cuando yo corro 20, 22 kilómetros, voy haciendo meditación en movimiento, porque la meditación al final de cuentas es conectarte contigo mismo, hacerte consciente de tu cuerpo y de tu respiración. Y créeme que mientras he corrido, y no me da pena reconocerlo, o sea, a veces yo voy con las lágrimas corriendo, no es por el esfuerzo físico, sino más bien es por lo que yo voy resolviendo dentro de mí. Internamente. Sí, donde yo voy, o sea, corriendo puedo resolver muchos pedos existenciales, ¿no? O sea, voy corriendo y yo voy dándome cuenta de dónde no he actuado de la manera en que me hubiera gustado hacerlo, cómo poder ajustar, cómo poder alcanzar resultados diferentes, cómo poder cambiar mi vida, ¿no? Porque Te veo como introspección. es una introspección y es una meditación a final de cuentas, ¿no? Quizá no tan profunda como pudiera El hecho de estar tranquilo. como pudiera parecerse, pero al final de cuentas es una meditación. Entonces yo voy corriendo y a veces voy llorando y a veces grito y a veces río, pero siempre vas solo, ¿no? Aunque nunca estás solo, siempre vas solo, porque nadie, volvemos nuevamente a un medio maratón, ¿no? Hay miles de gentes corriendo a tu lado, pero cada uno lleva sus propios objetivos, sus propios pedos existenciales, cada uno de ellos lleva su propio ritmo, cada uno lleva su propia velocidad. Es decir, vas solo. Aunque vayas rodeado de gente, vas solo en tus pensamientos, en tus objetivos, en tus metas, en tu ritmo, en lo que sea que tengas que resolver en ese momento. Entonces, Te solo sirve estás tú. como para catarsis emocional. Totalmente, totalmente. Llega un momento en que yo no me he dado cuenta y en alguna ocasión lo pude percibir. He corrido más de 5 kilómetros sin darme cuenta que estoy corriendo. Me sumerjo yo de manera consciente en alguna situación que tengo que resolver, y cuando me doy cuenta... Vas replanteándolo y ya corriste 5 kilómetros, pero dices... Ok, entonces, y créeme que no he logrado dominar esa técnica como para desconectarme a lo mejor por 21 kilómetros, así que me encantaría experimentarlo en algún momento, pero sí lo he logrado, por ejemplo, en 5 kilómetros, que lo tengo bien claro esa distancia, donde voy corriendo yo al kilómetro 10, me desconecto en alguna situación, me pongo a pensar en ello, me pongo a resolver, tratar de ajustar, cuando ya voy en el kilómetro 15, ¿no? Sin darme cuenta. Entonces, imagínate lo que pudiera ser
que tu cuerpo pueda seguir trabajando de manera automática, pero con base en lo que tú estás pensando, porque todo el momento de estar pensando, de estar introspectando, estás generando energía que tu cuerpo está utilizando precisamente para moverse o para generar esa mecánica de movimiento, y que tu cuerpo pudiera actuar con la orden que le dan tus pensamientos, con la orden que tu mente le da y que le dice, güey, tienes que correr 21 kilómetros, tienes que correr 42 kilómetros, ¿no? Y hazlo sin problema, ¿no? Sin broncas, güey. Y no vas pensando en de, puta, ¿qué horas termino? ¿Cuánto tiempo llevo? Y vas ¿Cuánto me pensando, falta para llegar? o sea, vas pensando en de, está lloviendo y voy a pasar por charcos y si me mojo los tenis me van a salir ampollas y que ya me acalambré por aquí o que ya... O sea, imagínate que tu cuerpo simplemente vaya moviéndose con base en la energía que tú generas con la introspección que estás generando, sería fenomenal. Y quizá hay alguien que lo pueda haber logrado, ¿no? Que lo logre. Yo aún no, insisto, no domino esa técnica. Obviamente soy un corredor novato, pero apasionado, dijeron ahí, como... No es como canta, sino como el frijol de... Ya no existe Conazupo, con esto estoy delatando mi edad, ¿no? Como el frijol de Conazupo, ¿no? Como malo y picado. Soy un corredor malo porque mi técnica no es la mejor, pero sí soy aferrado, pues. Es decir, quizá con la técnica que no es la mejor, pero sí aferrado, con la constancia y la disciplina, y con eso pues puedo solventar muchas cosas de habilidad o de técnica, ¿no? Con esa pasión que tengo ahorita por correr. Entonces es como... Estaría padre que en algún momento pudieras hacerlo por kilómetros y kilómetros y kilómetros y que tu cuerpo no resintiera por el simple hecho de estar tú enfocando tu mente en otros aspectos que a lo mejor te pueden dejar mayor provecho, ¿no? Al estilo de Forrest Gump, ¿no? Algo así, imagínate. Que va corriendo sin ser consciente de que ya recorrió un medio estado, ¿no? Un estado. Imagínate. Ándale, esa es una buena analogía, correr a los Forrest Gump. Porque nunca fue analizando a dónde iba, simplemente accionó lo que tú estás diciendo, acciona, hazlo, sin replanteártelo, sin cuestionártelo, sin una meta fija, sin una meta fija, ¿no? O sea, hazlo, oye, es que qué flojera levantarme y correr 5 kilómetros, ¿no? O 10 kilómetros, güey, levántate y corre. Oye, que corrí los 5 que tenía planeados. Y si no pude, tampoco te flageles, ¿no? O sea, no pude correr los 5, pero sí corrí 2, corrí 3, y a lo mejor el cuarto o el quinto lo caminé, está bien. Y si ya no lograste caminarlos, también está bien. Y si corriste tan solo 1 kilómetro, también está bien. Lo hiciste. Estás generando un hábito. Que en un futuro ese hábito se va a ir fortaleciendo. Y, insisto, tu mismo cuerpo te lo va a ir pidiendo, ¿no? Y entonces, Santoyo, Salvador Santoyo, todos estos nuevos hábitos, ¿cómo los has llevado a cabo en Toastmasters? Porque sé que fuiste director de distrito. Y para ser director de distrito, pues se requiere haber pasado por ciertas características, en el sentido de haber pasado por diferentes puestos, conocer cómo funciona la organización y ¿a poco? Perdón por la pregunta, pero ¿a poco el que ahora es el Santoyo que tiene esos pensamientos tan positivos y claros era el mismo Santoyo cuando estaba en ese puesto? Por supuesto que no. O sea, y esta pregunta que me haces, curiosamente yo me la acabo de hacer hace algunas horas. Por algunas situaciones que estoy generando precisamente en Toastmasters, y es de lo que hubiera tenido la oportunidad de generar cuando fui director de distrito, con la filosofía de vida que he adquirido, que he logrado ir forjando, que ahora tengo la oportunidad de ver todo más claro, que ahora tengo la oportunidad de poder replantear una estrategia diferente y que nos diera resultados diferentes. Tampoco digo que pudiera darnos mejores o peores resultados, pero sí resultados diferentes, encontrar una alternativa, encontrar una estrategia donde pudiéramos brindarle un mayor y mejor servicio a Toastmasters desde una posición de liderazgo, para que a final de cuentas estos resultados determinen que un socio de X Club pueda
disfrutar un poco más la experiencia dentro de Toastmasters. Es decir, definitivamente creo que con las herramientas espirituales, emocionales, mentales y físicas que ahora puedo tener, disfrutar y experimentar, creo que hubiera sido más disfrutable la experiencia de estar al frente de un distrito de Toastmasters. Totalmente de acuerdo. Y entonces, si lo llevamos desde... ¿Cuál fue la primera acción que tú tuviste que generar? Es que estoy buscando ¿dónde fue sembrada esa semilla? Porque todo lo que ahora eres y todo lo que ahora me platicas, creo que alguien o algo o tú, pero a través de un audio, de un video, de un libro, de algo que fue externo, tú sembraste en tu pensamiento esa semilla. ¿Sí la tienes ubicada ese momento? Sí, mira, hace un año, un poquito más de un año aproximadamente, tuve la oportunidad de participar. Precisamente iniciaba todo este proceso de transformación. Ya tenía algunos meses trabajando en ello, pero tuve la oportunidad de participar en un concurso de oratoria precisamente dentro de Toastmasters, que me vi favorecido con la decisión de los jueces y logré proclamarme ganador en ese concurso, donde yo compartía la historia de una etapa maravillosa en mi vida que viví con mi abuelo Juan, mi tata Juan le digo. Entonces, él me regaló una maravillosa herencia que era de tu experiencia de vida en algún momento puede ser la salvación de alguien más. Entonces, es como lo que yo he podido ir viviendo, lo veo como poderlo poner al servicio de los demás para que alguien en este momento que puede estar escuchando este mensaje o estas palabras pueda en algún momento tomar una decisión de decirle sí a la vida. Y contestando expresamente esa pregunta que me haces, es decir, en algún momento se sembró esa semilla, es precisamente en donde todo confluye, ¿no? El servicio, la motivación, el autorrespeto, donde todo confluye es precisamente en el amor. Creo que el amor es un gran motivador para transformarte, para crecer, para evolucionar. Hubo esa etapa de mi vida donde el amor fue mi mayor motivación. Y es ahí donde se siembra esa semilla y se queda sembrada precisamente en mí, ¿no? Porque ahora es tener la oportunidad de amarme primero a mí mismo para poder amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, si tú quisieras ayudar económicamente a alguien, pues tienes que tener esa viabilidad económica. Si tú quisieras brindarle cualquier situación a alguien más, tienes que tenerlo tú para poderlo brindar. Entonces, si tú quieres amar, si tú quieres brindarle amor a alguien, pues lo tienes que tener tú. Entonces, creo que es una gran motivación el amor, y que ahora ese amor se haya quedado impregnado en mí, que esa semilla se haya quedado sembrada precisamente. Si lo pudiéramos representar en una posición física de mi cuerpo, pues obviamente sería el corazón, ¿no? Entonces, si esa semilla quedó sembrada en mi corazón, se convierte ahora en una pasión personal, porque todo esto que vivo, por todo esto que voy experimentando, en algún momento le puede servir a alguien más. Y que aquí viene precisamente de lo que hablábamos al principio, ¿no? De esta empresa de consultoría, donde además de dedicarme precisamente a correr, yo soy conferencista y soy consultor. Entonces, si esta experiencia de vida que he tenido la oportunidad de transitar en algún momento le va a servir a alguien, estoy dispuesto a ofrecerlo a través de una conferencia, de una charla, de un curso donde yo pueda brindarle a las personas una herramienta de muchas que podrán encontrar. Porque al final de cuentas, Abraham, si nosotros queremos buscar un proceso
para comenzar, no lo sé, a correr un maratón de 42 kilómetros, te metes a Google. Ahora creo que Google está quedando un poquito desfasado. Te metes a ChatGPT, Copilot, Gemini o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial que tú manejes. Simplemente le preguntas y te va a arrojar una serie de pasos para llegar a correr un maratón. El paso a paso. El paso a paso, pero si llega cualquier persona, si llegas Santoyo y a través de una conferencia te comparte cómo pasó de una etapa de depresión donde tuvo pensamientos suicidas a una etapa donde se siente totalmente vivo y afronta la vida de diferente manera a través del deporte. Y hace poquito que tuve la oportunidad de compartir una charla con un grupo de adultos mayores, era de mi experiencia se resume en cómo logré convertir una soga en el cuello a una medalla al correr un medio maratón. Y es todo este proceso que les comparto, ¿no? De una etapa de depresión con pensamientos suicidas a ahora querer vivir la vida con amor, con pasión, conocer personas tan adorables, tan amorosas que llegan a tu vida de manera temporal. Hay algunas que se quedan, hay algunas que se van, pero siempre habrá personas que cuando se alinean con lo que tú piensas, que cuando se alinean con lo que tú sientes, las vas a encontrar en el camino. Y convivir con ellas o transitar con ellas de manera parcial o permanente este sendero, porque otra cosa que debo compartirte es que me encanta el senderismo, lo practico también desde que tengo uso de razón con mi abuelo, con mi tata Juan, cuando nos íbamos a trabajar a las huertas de aguacate allá en Peribán de Ramos, Michoacán, pues caminábamos grandes distancias. Y ese senderismo ahora lo llevo ya a la parte profesional, ¿no? Porque me encanta hacer senderismo, me encanta conocer rutas, conocer lugares a los que pocas veces puedes llegar si no es caminando. Entonces me encanta hacer todo eso, pero lo que voy es de que cuando te encuentras en ese sendero de la vida, personas que pueden llegar y que te acompañan de manera parcial o permanente, pues te dejan energía, te dejan conocimientos, te dejan emociones, sembrada. Dejan algo sembrado en ti. Cualquier persona que tenga un contacto contigo va a dejar una semilla sembrada en ti, pero tú también vas a dejar una semilla en estas personas, y que si se mantienen caminando contigo la van a seguir compartiendo, y que si solo están de manera temporal y se van a llevar una semilla de ti. Es decir, y que esa semilla, es decir, que tú seas el responsable de que esa semilla que las personas se llevan sea una semilla de valor, sea una semilla de amor, pues entonces estás aportándole algo a esta persona de lo que quizá tú obtuviste de otra. Y de esa manera es como generar una unificación, eliminar esa separación donde todos creemos que somos gotitas separadas en el universo, cuando lo que realmente somos un océano. Todos somos un océano. Y dejar de pensar que yo soy una gotita y ahí va otra gotita y acá viene otra gotita y de pronto una gotita se une conmigo y después se separa y después llega otra gotita y se une y se separa. No, somos un océano. Entonces lo que yo puedo aprender, lo aprenden todos. Lo que yo puedo obtener, lo obtienen todos. Lo que yo puedo sanar, hablando de manera espiritual, lo que yo puedo sanar, lo sanan mis generaciones antepasadas y mis generaciones venideras, y con aquellas personas en las que yo interactúo en mi misma generación. Es decir, todos, nuevamente caigo esta frase, todos somos uno. Entonces, ¿cómo aplica cuando eres el promedio de las 6 personas con las que pasas más tiempo? Precisamente, porque todo se homogeneiza, pero se convierte en una amalgama homogénea. Ok, pero cuando estás iniciando y todavía no encuentras esos entornos y esas personas, es que esos entornos y esas personas ya están a tu lado. ¿Qué tipo de personas son? Las que tú has elegido. Si tú te refieres a cómo encontrar esas personas que te van a aportar valor a tu vida, bueno, entonces primero tendrás que definir ¿qué es lo que quieres de valor? Hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque quizá para alguien estar con las 5 personas más importantes de su vida podría ser deportistas, ¿no? A lo mejor personas que se dediquen al ciclismo. Entonces, cuando tú conoces a 5 personas que se dedican al ciclismo, dices, güey, estoy en el paraíso, ¿no? Pero quizá otra persona no piensa lo mismo que tú. Otra persona quiere estar con emprendedores, con corredores,
con senderistas, con oradores, ¿no? Con comunicadores. Entonces, cuando tú te juntas con esas personas, pues tú estás en el paraíso y se genera Pero una tienes mezcla que homogénea. incitarlo, ¿no? Tienes que crearlo. Tienes que buscar ese espacio, Tienes que crearlo. pagar el precio, se diría. De cierta manera, sí, para estar en esos lugares, ¿no? Sí, es inevitable pagar el Porque precio. estás sacrificando tiempo, esfuerzo, dinero para lograr estar ahí. Totalmente, mira, hablando de pagar el precio, me encanta el ciclismo, digo, ya he dicho, me encanta correr, senderismo, el ciclismo, pero siempre ando en la bici, pues en la ciudad, ¿no? Sobre las calles, la ciclopista y demás. Pero el fin de semana pasado tuve la oportunidad de ir a practicar ciclismo en el Bosque de la Primavera, cerca de aquí de Guadalajara, para los que no son de Guadalajara. Y es por veredas, por recovecos, entre piedras, raíces de árboles, los mismos árboles, y pagué el precio, porque era la primera vez que iba yo al Bosque de la Primavera a rodar, y traigo un raspón en el antebrazo, traigo un golpe en la espinilla, es decir, traigo un montón de golpes porque yo nunca había rodado, entonces la técnica es diferente, el equilibrio que tienes que tener es diferente, es decir, pagué el precio. Y lo mismo sucede en cualquier contexto y en cualquier entorno. O sea, si tú vas y te comienzas a reunir con políticos, pues ellos son tiburones ya en esa área, ¿no? Y quizá te van a tirar de mordidas y te van a golpetear y te van a atacar, pero vas a tener que aprender. Si tú te juntas con empresarios siendo inexperto, pues va a suceder lo mismo. Si te comienzas a juntar con corredores que ya corren maratones, ultramaratones y demás, pues también vas a ser el que va a pagar el derecho de piso, ¿no? Pero estás en el lugar que quieres estar. Entonces lo que tú decías es como generar precisamente una mezcla homogénea con tu entorno. Y tú creas tu entorno. Tú estás con las personas que quieres estar. La vida te escucha, detecta tu frecuencia y te dice, ¿quieres aprender a comunicarte? Te voy a poner en un club de comunicadores, por ejemplo, ¿no? O quieres aprender a correr, te voy a acercar con personas que corren. ¿Quieres aprender a hacer X actividad en la vida? Te voy a poner con estas personas que ya saben. Pero sí, definitivamente siempre se paga un derecho de piso, ¿no? Sí. Y entonces, después de todo este contexto, ¿cuál es el futuro que tú consideras que viene con esta nueva tendencia de inteligencia artificial y cómo los seres humanos tienen que salir avante? Mira, esa es una pregunta muy interesante y que yo estoy convencido que la inteligencia artificial viene a facilitarte muchas situaciones de tu vida, viene a brindarnos herramientas para poder facilitar algunas cuestiones, pero creo que el aspecto humano, la humanización, no debiera dejarse de lado por la tecnología. ¿Y a qué me refiero? Quiero poner un ejemplo claro para que quede comprendido. Conocí una persona que estaba tomando terapia con un psicólogo muy famoso, muy bueno, y estaba teniendo muy buenos avances con este psicólogo. Después tuve la oportunidad de conocer una herramienta de inteligencia artificial y le empezó a consultar como si fuera un psicólogo, le hacía preguntas, el psicólogo le iba ayudando, es decir, y se comenzó a sentir muy cómodo con la inteligencia artificial. Pero cuando va nuevamente con su psicólogo, le dice, oye, es que estoy tomando terapia con una aplicación de inteligencia artificial. Sí. Entonces el psicólogo le dice, oye, Estoy tomando terapia con inteligencia artificial. dice, qué padre, dice, qué bien, ¿qué te dice tu psicólogo de inteligencia artificial, no? Y, no, pues me dice esto y esto, entonces es de, oye, qué padre que podamos complementar lo que un algoritmo genera a lo que el ser humano puede comprender o experimentar de la vida y que se puedan conjuntar estas dos perspectivas y extraer una tercera versión complementaria o complementada, pues qué chingón, ¿no? Y para terminar este ejemplo del que estaba platicando, llega un momento en que la persona que estaba tomando terapia para retar a inteligencia artificial le dice, oye,
recomiéndame a los 5 mejores psicólogos del mundo. Okay. Entonces, la inteligencia artificial le arroja entre esas 5 propuestas el nombre de su psicólogo. O sea, dice, mira, no sé, pongámosle Juan Pérez, ¿no? Al psicólogo. Pues mira, Juan Pérez es un gran psicólogo, muy capaz, por esto, por esto, por eso. Entonces regresa con su psicólogo y dice, oye, la inteligencia artificial te está recomendando. Entonces ya cuando el psicólogo dice, oye, pues pásame tu herramienta de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál estás usando para sí, ¿no? Entonces es como no dejar de lado ni la tecnología, pero, o sea, no dejar de lado la tecnología, pero tampoco dejar de lado la parte humana, porque al final de cuentas una herramienta de inteligencia artificial sí es muy cruda, es muy directa y te va a decir sin emociones de por medio, te va a ayudar, ¿no? Pero la parte humana también de alguna manera, la parte lógica, la parte lógica, y que te puede filtrar, ¿no? Algunas situaciones y te puede ir llevando a diferentes ritmos de evolución o de transformación dependiendo de cómo tú te estés desarrollando, ¿no? Entonces es como, creo que lograr una amalgama entre estas dos perspectivas pudiera ser favorable. Entonces, contestando a tu pregunta, creo que la inteligencia artificial es una gran herramienta que nos puede facilitar muchas cosas, pero no olvidemos la parte humana que puede haber entre aquellos que ya han caminado el sendero que tú quieres experimentar, ¿no? Ya. Es como requerimos realmente de la experiencia, no solamente lo teórico, sino la práctica real. La práctica real, por supuesto. Porque la inteligencia artificial es solamente teoría y puede tener algunas situaciones como hechos que pudieron haber funcionado, pero cuando tú lo estás iniciando el proyecto, cuando tú estás comenzando algo, puede ser totalmente diferente, ¿no? Totalmente, y es que mira, pongamos un ejemplo nuevamente de inteligencia artificial y de la parte humana o la parte humanista, por decirlo de alguna manera. Un entrenador de funcional, ¿no? Tú tienes un entrenador o entrenadora de funcional donde puede ser que la inteligencia artificial te ponga una rutina de ejercicios sin detectar si es adecuado para ti, si te cansas, si no te cansas, o si sucede alguna situación contigo, ¿no? Pero si tú tienes un entrenador, una entrenadora que puede ver tu rostro, que puede ver tu gesticulación, que puede ver que tu cuerpo ya no da para alcanzar esa rutina, puede ir ajustando de tal manera que te haga sentir cómodo, que te haga vivir una mejor experiencia. Entonces, de alguna manera podemos apoyarnos de las dos sin dejar ninguna de lado para poder alcanzar nuestros objetivos. Me agrada esa perspectiva porque sí es una herramienta, no un todo. Y nada es absoluto, ¿no? Totalmente. Nada lo es. Al final de cuentas, nosotros somos producto de todo lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, ¿no? De nuestros 40 y tantos años. Es decir, perdón, yo todavía no llego a ese piso, pero ya no estoy amigo. Entonces, pues, al final de cuentas somos producto de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que escuchamos. Mira, aunque nosotros seamos innovadores y creemos que estamos inventando algo, o que somos poseedores de conocimiento exclusivo que nadie más en el mundo tiene, o que nadie más en el mundo puede desarrollar, es una vil mentira, porque ese conocimiento nosotros lo adquirimos de alguien más, a través de un libro, a través de un video, a través de un curso, a través de un taller. No es de nosotros lo aprendimos, quizá lo adaptamos, pero esa adaptación que nosotros generamos también fue a través de la experiencia que nos dejó actuar o interactuar con otras personas. Es como la historia del rock en México, ¿no? Totalmente, o sea, cómo va evolucionando, pero esa evolución se va dando de acuerdo a la experiencia. Es decir, un cantante X va modificando su estilo, sus canciones, su música, conforme va retroalimentándose del gusto de la gente. Porque si escribe una canción que no gusta, pues seguramente va a buscar una versión diferente o un estilo diferente que sí guste.
Y cuando dan el clavo del estilo, de las letras, de la música que sí gusta, pues entonces se va por ese camino hasta que es agradable a la gente, porque después la gente puede cambiar sus gustos y tendrá que evolucionar con eso, ¿no? Entonces nosotros somos igual, nosotros nos mantenemos en un sendero y vamos experimentando a prueba y error, vamos adquiriendo ese conocimiento y lo vamos poniendo en práctica de tal manera que el mismo nos vaya generando una versión diferente, una versión evolucionada cada vez. Es decir, todo evoluciona, ¿no? Nada es absoluto, todo está en constante cambio, al final de cuentas. Pero entonces sería el simple hecho de querer hacerlo, así de sencillo. Totalmente. O sea, tú quieres hacer algo. Mira, hay una fórmula, y esta la acabo de aprender en un curso. No sé si puedo mencionar mucha información de este curso, prefiero no hacerlo por ahora ante la duda, pero sí hay una fórmula con la que yo me quedo, es que tus resultados están determinados por la intención que tú tienes más el mecanismo. Okay. Es decir, intención más mecanismo igual a resultados. Y la intención se refiere a que realmente qué tanto tú quieres lograr eso. Es como cuántas veces me levanto pensando en ello y cuánto tiempo duro pensando en eso. Es más bien como, a ver, yo quiero ser un empresario exitoso, ¿no? Esa es la intención. ¿Cuál es el mecanismo? Ok, quiero ser un empresario en capacitación. Ok, quiero poner una consultoría y a lo mejor ese mecanismo no me lleva al punto donde quiero, al punto de los resultados a los que quiero alcanzar. Busco un mecanismo diferente, después busco otro mecanismo alterno, después busco otra posibilidad, hasta que doy con la posibilidad, con un mecanismo que me lleve a ese punto o a ese resultado, ¿no? Entonces, la intención más el mecanismo nos dan los resultados. Ahora, para redondear este ejemplo de esta fórmula, el resultado es el 100%, ¿no? Es lo que tú quieres alcanzar, lo que tú quieres lograr. ¿Qué porcentaje consideras que tiene la intención? Recuerda que la fórmula es intención más mecanismo igual a resultado. ¿Y cuál sería el porcentaje de cada uno? Es la pregunta que yo te quiero hacer a ti. ¿Cuál es el porcentaje que tú consideras? Pero si yo te estoy lista. Bueno, en este momento se intercambiaron los roles. Acuérdate que todo evoluciona. Todo está en evolución. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje crees que tiene la intención en esta fórmula? ¿Y qué porcentaje crees que tiene el mecanismo para alcanzar el 100% que es el resultado? Me quiero basar en la ley de Pareto, a ver, ¿no? Que es el 80-20. Okay. 80 intención, 20 el proceso, cómo lo llevas a cabo. Okay. Podría estar muy cerca, y si no me equivoco, y aquellos que sepan de esta fórmula me lo pueden hacer saber en sus comentarios. El porcentaje que tiene la intención en los resultados es el 99%. Okay. Y el porcentaje que tiene el mecanismo, y si las matemáticas no me fallan, es el 1%, ¿no? Entonces la intención impacta absolutamente en tus resultados. Si no hay una intención clara, si realmente no sabes qué quieres lograr en la vida, si no sabes qué quieres lograr el día de hoy, si no sabes qué quieres lograr el día de mañana, nunca lo vas a alcanzar. Pero si tú tienes claro qué quieres alcanzar, si tú tienes claro qué quieres lograr, ya tienes el 99% de tus resultados. Solo falta encontrar el mecanismo para alcanzar ese resultado. Y mecanismos puede haber infinitos, infinitas posibilidades. Y exploras un mecanismo y si no lo logras, no pasa nada. Y exploras otro y así sucesivamente hasta que encuentres un mecanismo que te lleve a ese resultado, que te lleve a ese 100%. Entonces, mientras tengas claro la intención, puedes encontrar el mecanismo para alcanzar el resultado. Y lo decía Nietzsche, ¿no? Un filósofo, psicólogo alemán, si no me equivoco, donde decía, si tienes claro un porqué, puedes soportar cualquier cómo. Porque cuando nosotros estamos explorando esos mecanismos, quizá encontremos un mecanismo que nos duela, ¿no? Es decir,
quiero ser empresario y quiero hacerlo por este mecanismo y a lo mejor nos duele y nos cuesta mucho trabajo y después encontramos otro y sabemos que también requiere mucho esfuerzo y encontramos otro que también requiere cierta inversión y así, es decir, lo decía Nietzsche, si tienes un porqué, puedes soportar cualquier cosa, ¿no? Si tú tienes una intención clara, puedes encontrar el mecanismo para alcanzar el resultado. Hay una película, no recuerdo el nombre, pero dice, si puedes aguantarlo, puedes lograrlo. Sí, Si puedes soportar cualquier sacrificio que estés haciendo, si puedes soportarlo, puedes lograrlo. claro, frases hay muchas, ¿no? Digo, si existe en tu mente, existe en tu vida, si lo puedes ver, lo puedes crear, es decir, y todos te remiten a la intención, ¿no? Si tienes la intención clara, estás al 99% de alcanzar tus resultados. Hay un audiolibro que me gusta mucho y lo he compartido varias veces, es El secreto más extraordinario del mundo. Okay. No sé si has tenido la oportunidad de leerlo. No he tenido la escucharlo. oportunidad de verlo. Pero dice, en ese libro es, nuestros pensamientos forjan nuestro destino. Totalmente de acuerdo. Independientemente de lo que esté en el exterior, si adentro hay cosas buenas, ¿qué va a salir? Cosas buenas. Mira, hay una frase también, esa se la escuché a mi entrenadora, no me la adjudico, es de, haciendo una analogía a una comida que me encanta, ahora les digo cuál es, pero es, la cuchara saca lo que hay en la olla. Ok. O sea, güey, las situaciones de la vida, Saca lo que hay en la olla. las situaciones de la vida van a extraer de ti lo que existe en ti, nada más. No van a sacar otra cosa que no existe en ti. Si las situaciones de la vida sacan de ti frustración, enojo, tristeza, Inseguridad y miedo, ¿qué? es porque existe inseguridad y miedo en ti. Entonces, si quieres que esta cuchara, yo una analogía siempre que hablo de esta frase, me acuerdo del pozole, ¿no? Me encanta el pozole. Y recalentado sabe más rico. Sí, digo, recién hecho, recalentado, a mí me encanta, pero y siempre me acuerdo del pozole cuando metes la cuchara, es decir, ¿quieres que esa cuchara saque amor, paz, tranquilidad, convivencia? Pues entonces tienes que colocar en esa olla todo eso, o fomentar en esa olla que se cree todo eso, ¿no? Es decir, ¿y qué es lo que hay en la olla? Tus pensamientos, tus hábitos, tus reacciones, es decir, y así cualquier cosa que llegue a ti, ¿Pero de dónde proviene eso, amigo? lo creas, tú lo creas, ¿De dónde? ¿Qué lo...? tú, no hay nadie más. Sí, pero... por ejemplo, yo les platicaba la otra vez. En el caso de una niña que está en su casa, que le gusta cantar y que llega su mamá toda estresada, cansada y frustrada del trabajo, y la niña cantando y le quiere cantar una canción a la mamá y la mamá le dice, cállate, cantas horrible. Y esa nena dejó de cantar toda su vida porque su mamá le dijo que no sabía, que no podía, que no quería. Entonces, ese es como mi cuestionamiento más a profundidad. Existe el miedo, existen las inseguridades, existen los prejuicios, existe el ego, existe los prejuicios, pero ¿de dónde provienen? Ok, ese es un punto muy importante, mira, y separemos el ego de todo esto que mencionaste. ¿Cómo me los instalaron a mí para yo, exacto, a mis 30 años, replicarlos como si fuera... Es que es precisamente esto, mira, separemos el ego un poquito de todo esto que mencionaste, Ok. porque el ego es un hijo de la chingada que está ahí nomás para partirnos la madre, y ya en alguna otra ocasión hablaremos de eso, pero todas estas reacciones que nosotros generamos cuando llega cualquier cuchara, ¿no? Cuando llega cualquier situación, ya fueron centradas en nosotros desde hace muchos años, y quizá llegó Abraham en algún momento cantándole a su mamá, y su mamá le dijo, cállate porque no sabes cantar, y a partir de ahí Abraham dejó de cantar,
Y cuando alguien le dice, canta, canta, pues salen esas heridas que alguien llamado papá o mamá sembró en nosotros, porque nosotros, a la edad, desde los 0 hasta los 7 años, mamamos todo lo que nuestros papás nos iban enseñando. Lo vemos como una verdad. Y nos sembraron todas las inseguridades que tenemos actualmente, y nos sembraron todas las heridas que generamos actualmente. Entonces es como, la manera en la que yo actúo ahora es con todo eso que sembraron en mí, en mi infancia. Y es mi responsabilidad no replicar aquello que no me agrade. Es decir, si yo me siento cómodo con un valor, con un principio que sembraron en mí, lo puedo seguir practicando por el resto de mi vida. Pero si hay una herida que actualmente no me deja relacionarme, que actualmente no me deja alcanzar mis objetivos profesionales o económicos, de cualquier índole, entonces tengo que trabajar esa situación, tengo que trabajar esa herida. Y por eso existen psicólogos, y por eso existen terapeutas, y por eso existen coaches, y por eso existen un montón de personas que nos pueden ayudar. Es decir, toda esa serie, y lo digo así, toda esa serie de tonterías que con las que nosotros actuamos el día de hoy, nos fueron sembradas desde que éramos niños. Pero ahora nosotros somos responsables de poner un alto a todo eso, porque ¿qué crees? Si nosotros seguimos actuando bajo esas circunstancias que nos fueron sembradas, todas esas heridas emocionales que nos fueron sembradas, y las replicamos, no solo con las personas con las que nos rodeamos, sino con nuestros hijos. ¿Qué crees que va a pasar el día de mañana? Mi hijo, mi hija va a crecer y va a replicar lo mismo que yo le hice o le dije. Y así sucesivamente, generación tras generación. Esto significa que yo estoy actuando ahora por algo generado hace 4 o 5 generaciones. Y yo soy responsable de hacerme consciente, como mínimo. de hacerme consciente de eso y terminar ese círculo vicioso. Terminar ese círculo y decir, hasta aquí, ¿no? Es decir, si yo tengo detectado una herida que me lleva a actuar de cierta manera, es decir, y no quiero seguirlo haciendo desde hasta aquí, me hago consciente de esa herida, me hago consciente de esa actitud y la sano. No sé si la vida me dé para sanar todas las heridas que yo tengo o que yo he detectado, pero al menos trabajo en ellas, ¿no? Y ya le dejo una chamba avanzada a mi próxima generación, y así sucesivamente. O quizá tendré que regresar en otra vida a terminar de solventar esta situación que yo he comenzado en esta, porque no sé si en otra vida yo fui consciente de lo que soy consciente ahora. Ahora me doy cuenta de muchas cosas que quiero trabajar, que quiero solventar y que quiero dejar bien antes de dejar este plano terrenal, para cuando tenga que regresar, si es que me toca regresar, pues enfocarme en otras, ¿no? Y no enfocarme en las mismas tonterías que estoy haciendo en esta vida. Pero entonces le llamarías como responsabilidad única y personal. Responsabilidad, nada más. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tengo 30 años, 35 años. Ajá. Tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con mis amigos, tengo problemas con mi familia, tengo problemas con mi pareja. O no me quiero hacer responsable o no me estoy dando cuenta. Creo que son las dos cosas. O sea, puede ser que no te estés dando cuenta y por lo tanto no te puedes hacer responsable. O puede ser que te has dado cuenta pero tampoco te quieres hacer responsable. Lo mejor del caso sería que te des cuenta, que te hagas consciente y que te hagas responsable de eso. Es decir, que una vez que tú digas, y es que probablemente no sabes ni qué hay detrás, sino simplemente tú tengo una bronca porque no me puedo relacionar con mis parejas, tengo una bronca porque no puedo emprender, tengo una bronca porque todas mis empresas quiebran, tengo una bronca porque siempre vivo en una situación financiera precaria. Pero si tú vas con alguien que te puede guiar, entonces en ese momento puedes hacerte consciente y poder sanar ese tipo de situaciones. Entonces es responsabilidad y buscar ayuda. Buscar ayuda. Ahorita hay, como te digo, terapeutas, hay muchas dinámicas, constelaciones. Hay muchas inteligencias artificiales. Coach, hay inteligencia artificial, pregúntale a Gemini también. Entonces, amigo, ya casi nos vamos, ya me quiero ir a dormir. Creo que fue una noche muy extensa.
Fue una charla agradable. Gracias. Me gustaría que, para cerrar, me hablaras de la parte espiritual. ¿Cómo la parte espiritual ha fortalecido todo esto? Mira, creo que estas tres facetas, la mental, la física y la espiritual, van unidas una con otra. Y la parte espiritual es aquella situación que donde nosotros podemos comprender que en este pequeño periodo llamado vida, venimos a solventar muchas de las acciones que no pudimos solventar en otras vidas. Creo en el renacimiento, creo en que nosotros podemos reencarnar y volver a vivir otras vidas, que hemos vivido varias y que podemos volver a vivir otras, y que en cada una de ellas el objetivo principal es venir y sanar lo que no hemos podido sanar en otras. Entonces es venir y chambearle, y por eso es cuando tú tienes una noche oscura del alma, cuando tú tienes una situación adversa, es porque es una situación que deseas solventar, que deseas sanar. Entonces la parte espiritual nos permite ver con claridad toda esta situación. Para algunos les sonará ilógico, irreal, fantasioso, pero para aquellos que han logrado iniciar ese despertar espiritual, créeme que te esclarece, te explica y te aclara muchas de las situaciones que hemos estado viviendo, que estamos viviendo y que seguramente viviremos en el futuro. Es tenerlo como para poder dar ese paso de fe, aunque la situación no sea la mejor. Es despertar para poder ver por qué estamos donde estamos, por qué estamos como estamos y por qué no estamos... ¡Qué canción! Aunque parece canción. ¿Y por qué no estamos donde queremos estar? Sí, claro. Santoyo, amigos, un gusto. De verdad espero esta noche haya sido extraordinaria, como todas las próximas y las que han sucedido, y que de verdad hayamos plantado alguna semilla nueva para que puedas generar un nuevo hábito, una nueva responsabilidad o una nueva situación que te saque de ese agujero que tienes, en el que tú crees que estás sumergido, tanto como mental, espiritual, emocional y físicamente. Gracias a Santoyo, porque abrió su corazón, abrió su mente y nos compartió perlas que de verdad espero les hayan y les sean de valor. Gracias, Santoyo, por este momento y por ser el padrino número 1, por venir a esta nueva locura de tu servidor, y que de verdad podamos crecer, apoyarnos y hacer nuevos eventos donde más personas estén siguiéndonos. Con mucho gusto, amigo, sabes que es para mí un placer. Y una última frase: si estás sumergido espero que con esto no nos tumben el video en las plataformas. Si estás sumergido en la mierda, nadie va a venir a hacer la chamba que te toca hacer. Deja de hacerte pendejo y ponte a chambear. Muchísimas gracias y les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles a las 9. Posiblemente esté solo, posiblemente esté con un invitado. No sabemos qué nos depara el futuro. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Síguenos en nuestras redes sociales. Salvador, platícanos. Búscame en todas las redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, bueno, X, perdón. Como Salvador Santoyo Speaker. Ahí estamos en todas las redes sociales. Salvador Santoyo Speakers. Así es, ahí estamos a la orden. Para que lo sigan, y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.